En México existen más de 220,000 personas privadas de su libertad en centros penitenciarios estatales y federales, y de ellas 12,300 son mujeres. Así lo indica el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2021, elaborado por el INEGI. En su mayoría, provienen de entornos sociales y familiares adversos con matices que nos hablan de violencia física, agresiones sexuales y consumo de drogas, entre otras cosas. Los delitos más recurrentes por los que las mujeres están en los centros penitenciarios estatales son robo, secuestro y homicidio, mientras que en los centros federales son el secuestro, delitos de delincuencia organizada y delitos en materia de armas y otros materiales destructivos. En un estudio realizado en 2019 por la Asociación X, Justicia para las Mujeres, se menciona que atrás de una mujer que cometió un delito, hay hombres que la llevaron a hacerlo. La mayor parte de estas mujeres son jóvenes que tienen entre 30 y 39 años, cuentan con educación básica y saben leer y escribir, mientras que un pequeño porcentaje tiene estudios superiores. En cuanto a su experiencia laboral, el comercio y las ventas fueron la actividad para aproximadamente 4,000 de ellas. La maternidad también las acompaña porque más de la mitad tienen hijos menores de edad y son los abuelos quienes en la mayoría de los casos se hacen cargo de ellos. Cabe mencionar que el año pasado, 1,156 mujeres estuvieron embarazadas. Sobre las expectativas de reinserción, más de la mitad considera que el haber estado en un centro penitenciario afectará sus habilidades para relacionarse con otras personas y sus posibilidades de reincorporarse al ámbito laboral. Asimismo, muchas de ellas creen que les impedirá reintegrarse a su núcleo familiar y si lo hacen, será bajo el estigma de haber cometido un delito. ¿Qué se requiere para lograr la reinserción social de las mujeres que han sido privadas de su libertad? Acompáñanos y reflexionemos al respecto. Buenos días, jueves de diálogos con este tema de la reinserción social de las mujeres privadas de su libertad. Gracias por acompañarnos. Escuchábamos esta introducción de Óscar Virués. Y yo quiero preguntarles, ¿qué de lo que escucharon fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué les sorprendió? ¿Algún dato, alguna cifra, la edad de las mujeres, que muchas conviven con sus hijos en la cárcel, el por qué están ahí? ¿Hay un hombre detrás de esta reclusión, de esta privación de la libertad? Vamos a hablar de todos estos temas, pero enfocado en particular sobre esas oportunidades que hay para ellas cuando pueden dejar la cárcel, cuando dejan la reclusión, cuando dejan la prisión y vamos a ver cuántas oportunidades tienen efectivamente al salir, al estar afuera, cuál ha sido esa importancia clave de contar con mecanismos que les permitan su reinserción social. Los hay, efectivamente los hay, están funcionando. Son los mecanismos que se necesitan para que cada vez más mujeres puedan reincorporarse a la vida o andan siempre con el estigma de haber sido mujeres en reclusión. El tema es profundo, el tema es muy interesante, el tema es social, nos involucra a todos y queremos que participen con nosotros esta mañana, que nos compartan si tienen alguna experiencia de un familiar, mujer que esté privada de su libertad, cómo ha sido el contacto con ella en la cárcel, si han tenido la fortuna de que haya salido, cómo han visto su desarrollo en sociedad, ustedes la aceptaron de inmediato, cómo fue su relación, en fin, creo que da para mucho, vamos a aprender todos acerca de que debemos de ser más sensibles y ahora que esta semana y este mes se habla mucho de las mujeres y que estamos prácticamente en boca de todos, creo que hay que visibilizar
precisamente a quienes para muchos de nosotros en la sociedad son invisibles, las mujeres en reclusión y su reinserción social, nuestro tema hoy en Diálogos. Así que los invitamos a participar. Gracias Alberto Mujica, Istiel Caneda y Jimena Raya por su interpretación en lengua de señas mexicana. Y Nati, pendiente en redes sociales, como siempre. Buenos días. Lupita, buenos días. Un placer estar aquí en el panel de especialistas y muy pendiente de la participación hoy de nuestra audiencia aquí en Diálogos. Muy bien, pues les presentamos a quienes nos acompañan esta mañana. Mujeres que han estado ocupadas en este tema y en otros que también tienen que ver con el género. Mercedes Becker, maestra en psicoterapia clínica integrativa. Mercedes, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Ella es diplomada en Justicia Restaurativa y Violencia de Género, cofundadora y directora de Reinserción Social de la CANA, asociación dedicada a crear programas de reinserción social dentro y fuera de prisión, que va a ser una parte muy importante de nuestro programa, la tarea que ha hecho la CANA. Ustedes la van a ver y vamos a ver los resultados, que es lo más importante. ¿Qué han hecho? Pues ellas están en actividades que buscan contribuir a reducir los índices de reincidencia y delincuencia en México. Mercedes, gracias nuevamente. También está con nosotros Isabel Herreguerena. ¿Cómo estás? Buenos días, Isabel. Bienvenida. Un gusto. Buenos días, Lupita. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Ella es activista, feminista. Isabel es maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, codirectora de X Justicia para las Mujeres. Bienvenida, Isabel. Gracias. Y también nos acompaña Alicia Guerra. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto verte. Persona Gracias. exprivada de su libertad, activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres que han sido privadas de su libertad, así como de aquellas que ya han sido liberadas, y fundadora también, Alicia, de la colectiva Turquesa Renace, que tiene como principal función el cuidado de la salud mental de las mujeres dentro y fuera de la prisión, que es también otro aspecto que vamos a tocar el día de hoy en el programa de Diálogos, la salud mental, qué importante es para las mujeres privadas de su libertad. Entonces, pues iniciamos el programa y a mí me gustaría preguntarles, pues no es lo mismo la cárcel para los hombres que para las mujeres, Alicia. No. Buenos días, gracias por la invitación. Quisiera ahorita, antes de hacer algún comentario, hacer y compartir con ustedes que justamente hoy cumplimos un año, el colectivo de Turquesa Renace hoy cumple un año de haber iniciado este movimiento, y pues la verdad, qué más que compartirlo con ustedes y con mis compañeras que espero que me estén viendo. Pues y pues bueno, festejarlo de esta manera, ¿no? Y pues bueno, yo creo que desde la perspectiva de género, la vida de las mujeres en prisión es completamente distinta a la de los hombres. Yo creo que por el simple hecho de haber nacido mujer y ser mujer y estar sometida a un sistema penitenciario machista y patriarcal, es ahí ya es donde se rompe todo, y definitivamente las mujeres son mucho más vulnerables dentro de prisión que los hombres. ¿Qué opinas al respecto? Creo que estoy súper de acuerdo. Es muy difícil para las mujeres, lo vemos, yo me acuerdo las primeras veces que íbamos, cuando ves el día de visita y ves cuántas mujeres están ahí formadas para visitar a los hombres, y las pocas personas que asisten a visitar a las mujeres, y que en su mayoría, si visitan a mujeres, son mujeres, ¿no? Las cárceles, en su mayoría en México, no están hechas con perspectiva de género, no hay espacios recreativos, no hay espacios para la maternidad, no hay espacios para los niños que viven en prisión, y esto creo que afecta muchísimo el proceso de reinserción social dentro de los centros penitenciarios. Claro, y si no están hechas con perspectiva de género, de ahí se pueden derivar, yo creo que todavía más asuntos y más pendientes. Una sentencia, por ejemplo, con perspectiva de género, como bien decías, los espacios para las mujeres. De todo esto estamos carentes, es evidente y no es algo nuevo. Sí, yo enumeraría 3 puntos importantes para decir por qué las mujeres privadas de la libertad sufren más. Un tema importante es el estigma, sin duda. Una mujer que comete un delito es mucho más sancionada socialmente. Entonces, eso viene del tema de las visitas. Pero no solo eso, en general también podemos ver estas sentencias que tienen roles de género, de que las mujeres debieron de haber cubierto cierto rol de género. El segundo punto que creo que es muy importante es que las mujeres representan el 5.5% de la población penitenciaria.
¿Y esto por qué es relevante para ver por qué es diferente? Uno, porque tenemos mucho menos cárceles para mujeres. ¿Y esto qué representa? Que las mujeres están mucho más lejanas a sus familias. Entonces, no solamente es el estigma, sino es un tema práctico. La familia queda muy lejos de las mujeres que están privadas de la libertad. Y por otra parte, como ya mencionaba Mercedes, son espacios diseñados para hombres, ¿no? Y el otro tema que es muy importante, que también va de la mano de lo mencionado por Mercedes, es el tema de los cuidados, ¿no? En el caso de los hombres, cuando hablamos de los hijos, los hombres que están privados de la libertad, el 89.6% de los casos que dejan hijos, la madre es quien cuida de los hijos. En el caso de las mujeres, solo el 33% los hombres se encargan de los hijos. Entonces, como bien decía la cápsula inicial, tienen este cargo de los hijos y hijas, ¿no? Y pues tenemos 600 niños y niñas en los centros penitenciarios donde las mujeres pues tienen que encargarse de ellos en una discusión que da para mucho de si deberían de estar dentro o no deberían estar adentro, y se ha dado un debate, pero lo cierto es que no hay condiciones para estos niños hoy en día y que las madres sufren en mucha medida para darle una vida digna a sus hijos. Entonces, yo diría, para empezar la conversación y este diálogo, que esos son como 3 puntos que desde X hemos visto. Estas son cifras de la última encuesta nacional de población penitenciaria de 2021, ¿no? Son cifras nuevecitas, que nos hacen ver que pues sí es muy difícil ser mujer en prisión. Es muy difícil ser mujer en prisión, y cuando se vive una realidad así, cuando todos los días te topas con esta situación, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se está viendo en los hechos que se puede hacer y no se avanza? ¿O qué es lo que sí se está haciendo y se está avanzando? Creo que los programas así, como los de ella o como los de Cana, como los de X Justicia, creo que pueden hacer un gran avance, aunque se verá como pequeñito, ¿no? El toparse con la vida en prisión es, wow, es una experiencia que te queda marcado por siempre. Es donde vives desde tu alma, desde tu piel, desde tu corazón, y lo estás sintiendo. Justo toca el tema, ¿no?, del abandono de la familia. ¿Por qué? Porque siempre ves ahí bien poquita gente. Y está el abandono de la familia, está el abandono del mismo sistema. Y entonces es toda una revolución dentro del sistema penitenciario. Las mujeres estamos sometidas a quedarte callada, literalmente. A quedarte callada, a no expresarte, si quieres, ni siquiera sentir. Ni siquiera sentir que estás en prisión. Ni siquiera puedes tener el derecho de tener una depresión, porque no lo tienes. Aunque la estés viviendo y lo estés aquí, no puedes tener ese derecho porque puedes pedir una ayuda que no existe, que no hay, que no está, si quieres está contemplada, y puede existir esa área dentro de prisión, o pueden existir espacios dentro de prisión. Pero ¿qué hace el sistema por los espacios? Si no estuviera la Cana o si no estuviera X, ¿qué sería de esos espacios para las mujeres dentro de prisión? Son precarios. ¿Y qué sería? Mira, creo que depende mucho cada estado. Hace 2 semanas estuve en Querétaro visitando los penales de allá y quedé sorprendida realmente de las condiciones y los programas que existen. Yo hablo desde mi experiencia, ¿no?, principalmente en el Estado de México, en la Ciudad de México, y sí creo que sin los programas que muchas veces llevamos las asociaciones civiles, no habría mucho que hacer, ¿no? Por ejemplo, las imágenes que salían son del penal de Ecatepec, es el penal al que yo más voy. Llevo 5 años yendo todas las semanas, y cuando empezamos a ir no había ni siquiera una actividad, ¿no? La Cana surge por eso, porque no existen actividades productivas dentro de la cárcel. No existe realmente un proceso donde ellas puedan tener un proceso educativo real, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera tienen las condiciones. Existe un salón de clases para 400 mujeres, a lo mejor una maestra, cuando todas las mujeres, como bien mencionaban, tienen diferentes como niveles académicos. No existe una atención psicológica personalizada donde realmente puedan trabajar el trauma, toda la historia, toda la violencia, porque sabemos, y tú nos podrás contar más de eso, pero en mi experiencia las historias que escucho todo el tiempo son historias que
de mujeres que han vivido desde muy chiquitas mucha violencia, muchas carencias, muchos abusos, y que muchas veces no se trata como de justificar como la comisión del delito, ¿no? Pero sí de ir un poquito más atrás y entender qué pasó como sociedad que esa mujer llegó a cometer el delito. Así es. Esta problemática no se atiende por lo general en los centros penitenciarios y muchas veces quienes estamos visibilizando, ¿no? A lo mejor X, que se encarga muchísimo de visibilizar como todos los datos, ¿no? La Cana, que trabajamos más como nuestros programas dentro de la cárcel como de reinserción social, somos quienes estamos en contacto y viendo las necesidades que existe de la población, y muchas veces no vemos esto por parte de los mismos centros. Claro, y veíamos los datos ahora que lo estás mencionando. 220,000 presos en las cárceles de nuestro país, 12,300 mujeres. Hablabas tú que significaba una cifra cercana al 6%. Y uno de los asuntos que también se mencionaban era que precisamente cuando una mujer cometía un delito, en muchos de los casos era por subordinación a los hombres. Háblanos de este aspecto. ¿Cómo lo tienen ustedes enfocado o detectado en X? Mira, aquí es un tema bien complejo porque no hay datos per se para ver cuál es la vinculación. Esto lo podemos ver más bien en experiencias cualitativas y en entrevistas a mujeres. Y yo aquí sí quiero reconocer que no hay nadie más expertas que las mujeres exprivadas de la libertad, ¿no? Eso es algo que hemos aprendido desde X, ¿no? O sea que no hay nadie que pueda hablar más. Nosotros podemos dar datos, la Cana puede platicar de todas las intervenciones, pero por eso la verdad es que las felicito que esté aquí Alicia, porque son las que llevan la voz y son las que cuentan estas historias, ¿no? Nosotros nos hemos topado con muchísimas historias. Nos sorprende, por ejemplo, que el delito de robo, de secuestro, sea uno de los principales. ¿Por qué? Porque las mujeres normalmente realizamos labores de cuidado. Entonces, cuando el hombre es quien realiza el secuestro y la mujer es quien está realizando las labores de cuidado y llegan a hacer la detención, pues la mujer parece que cometió el delito porque está haciendo las labores de cuidado y tiene que ver otra vez con roles de género. Igualmente, nosotras hemos documentado mucho, que ahora lo han metido mucho en delincuencia organizada, pero todos los delitos relacionados con droga. Nosotros lo que hemos visto mucho que tiene que ver mucho con los temas de cuidado. La mayoría de las mujeres que cometieron un delito tenían dependientes económicos y están en la parte baja de la pirámide delincuencial, son las famosas mulas, ¿no? Por eso es posesión con fines de comercio, que son las mal llamadas mulas. Y lo hacen mucho por labores de cuidado, ¿no? Yo aquí te voy a contar dos historias rapidísimas para un poco contarle al auditorio, ¿no? O sea, para que dos mujeres con las que trabajamos, ¿no? Gaby, la violan, es una mujer de Oaxaca. Nosotros trabajamos normalmente en Santa Marta, en Tepepan, que son Ciudad de México, y en Tanibete, en Oaxaca. Entonces aquí vamos a tener de todo. Gaby la violan. A los 9 meses el nene no podía sostener la cabecita, entonces va a un doctor y dice, bueno, le tienen que hacer unos estudios que valían 2,000 pesos, se acerca alguien en el pueblo y le dice, oye, necesito este préstamo, y dice, sí, pero no va a ser de gratis. El niño tiene parálisis cerebral y entonces ella empieza a transportar marihuana de Oaxaca a México y es detenida. Y la sentencian a 20 años de prisión. Y bueno, es todo un drama detener al niño primero sí en la prisión y luego decide que lo lleven al DIF para que tenga una mejor calidad de vida, pero es todo este sufrimiento que vive. Y aquí lo que tuvo que ver fue que el Estado no proveyó un sistema de cuidados, ¿no? Por otro lado, tenemos la historia de Orfa, que es guatemalteca, y esa sí es una historia de violencia, donde el marido le dice, oye, necesito que transportes droga a México porque no nos está alcanzando y si no ejerzo violencia. Y entonces empieza a pasar y una de las veces la detienen y incluso le quitan al hijo y le dicen, te lo vamos a quitar con una familia que sí lo quiera. Y dice, oye, ella, pero yo sí lo quiero. Y dice, no, eres una mala madre porque estás transportando. Entonces, si bien las cifras no reflejan esto,
las historias que desde X hemos documentado, que son realmente desgarradoras, ¿no? Sí, claro. Muestran que sí hay atrás los roles de género y una violencia como tal ejercida por los hombres. Bueno, pues escuchar estos casos nos mueven muchas cosas como mujeres, ¿no? Te pones un poco en los zapatos de la persona que nos está narrando Mercedes, y vemos que en realidad pues hay muchas carencias, hay muchas necesidades, hace falta una justicia con perspectiva de género, hacen falta tantas cosas que vamos a terminar pues revisando precisamente todo aquello que sería indispensable y necesario, oportuno, y que no puede esperar más para que las mujeres que se encuentran privadas de su libertad logren en realidad esta reinserción tan anhelada y dejemos de verlas con esos estigmas. Todos tenemos mucho que hacer y hay, por ejemplo, en este caso, el taller de arte con las mujeres privadas de su libertad, que es ahí mismo, justo dentro del reclusorio, porque seguramente vamos a coincidir, la reinserción social precisamente inicia ahí dentro. Claro. Entonces es muy importante tener los instrumentos, los mecanismos para poder integrar poco a poco a las mujeres. Vemos esta cápsula y continuamos con la conversación. Yo llegué a La Cana a través de una amiga que ya trabaja ahí. Fue una oportunidad increíble de la cual a la fecha sigo muy feliz. Me considero una mujer muy en la lucha feminista y en la concientización de la mujer, el integrar a la mujer a esta sociedad. Estoy en un taller que viene de la calle hacia el reclusorio. Pero si saben de alguien que me parece muy buena idea porque a nosotros las chavas toda la semana estamos muy estresadas a pesar de que estamos aquí en el encierro. ¿A dónde lo dejaste? Este espacio es importante porque finalmente las chicas están inmersas en una rutina diaria, ¿no? Tienen sus tareas específicas, muchas veces pasan mucho tiempo también sin hacer nada y en esos momentos la cabeza vuela, pues generalmente hacia lugares no tan agradables. Y gracias a ese taller nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Bueno, yo me encontré conmigo misma, ¿no? Y en el aspecto de que nos hicieron ver varias etapas de nuestra vida que a lo mejor inconscientemente nosotras como mujeres no sabíamos, ¿no? Que por muy independiente que seamos personas en reclusorio, valemos y valemos mucho como mujeres y como personas y debemos darnos ese valor como mujeres y aparte si tenemos hijos nos enseñan también un poco cómo guiarlos, ¿no? En este aspecto de que nosotras como mujeres de reclusorio podemos guiarlos desde acá adentro, aún estando sin ellos. Este taller se llama Reconstruyéndome. El objetivo de este taller es que cada una de las chicas haga su propia muñeca, una muñeca de ellas mismas. En el taller trabajar, sí, eso es lo que... También nos han enseñado a hacer, bueno, a mí me están enseñando a hacer una muñeca que supuestamente es un autorretrato. Es como yo era en la parte de allá afuera y quiero cambiarla ahora estando ya acá adentro, que es un poco del aprendizaje que estoy yo viviendo en esta etapa de mi vida. El arte es importante en estas actividades y para llegar un poco más a la parte emocional, porque muchas veces estamos en situaciones en las que ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo manejar nuestras emociones. Entonces, sí, pues queremos que este sea un espacio seguro para ellas, donde además de estar haciendo su muñeca puedan despejar su cabeza de todas las situaciones que hay, que llevan actualmente y llegar a un espacio sano y de paz y un ratito de ellas mismas, ¿no? ¿Qué les parece? Si en circunstancias normales nos cuesta a veces abrirnos y expresar nuestras emociones, en una situación de privación de la libertad, ¿cómo se genera esta empatía que vemos en el testimonio? Precisamente una mujer que al momento en que está elaborando su muñeco y está visualizándose que ella es precisamente esa figura con la que está elaborando con sus manos, pues no es algo fácil. No, no es fácil. Yo creo que hablar de nuestros sentimientos y nuestras emociones dentro de prisión, no se puede. No se puede porque no hay un espacio en donde yo me pueda sentir segura de expresar lo que tengo, de lo que me duele, sin que la persona que está enfrente me vaya a juzgar.
porque en realidad esa persona que tengo enfrente pues no la conozco y me deja ver también que no le interesa para nada mi bienestar como interna, como persona, como mujer y como ser humano. No es fácil. Y también está bien padre, ¿no? Está bien chido que haya estos espacios donde entonces está el arte y donde no puedo tener límites para expresarme, pero también creo que es importante que nuestras dolencias las coloquemos en palabras, ¿no? Y lo habremos. Claro, también. y empiezas a descubrir y a descubrirte y a proyectar en esa figura. Por eso la importancia de estos talleres, o sea, ahí es la catarsis, ¿no? Sí, fíjate que ahorita recuerdo algo así que me pasó cuando llegué a la prisión. En el proceso que tuve legal, me tocó pasar por 3 reclusorios diferentes. Mi detención es en la Ciudad de México, pero me detiene la policía del Estado de México y ahí se me canaliza al penal de Barrientos. Te interrumpo, Claro que sí. Vamos a ir a la pausa Sí, sí, y sí. nos sigues compartiendo tu Claro historia que sí. después del corte. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Diálogos en Confianza y yo los invito a que mañana nuestros temas de pareja no se pierdan la emisión, porque vamos a tocar un concepto que seguramente han escuchado y sobre el que tienen también muchas opiniones: el amor romántico y la violencia de género. Esta forma de relacionarnos en pareja que surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Ya hace bastante tiempo, sin embargo sigue vigente a la fecha. Este modelo del amor romántico establece la forma en la que se debe comportar y cómo se debe sentir un hombre, también la forma en la que debe actuar y cómo se debe sentir una mujer. Recalca estereotipos de género que crea situaciones de desigualdad. Sin embargo, algo muy importante de recalcar de este amor romántico son algunas manifestaciones de amor que se aceptan, como por ejemplo el deseo de poseer a la otra persona, también por ejemplo el sufrimiento como una muestra de amor verdadero, y recalcamos los estereotipos de género. Y un punto medular y sobre el que vamos a enfatizar mucho mañana es cómo en este tipo de amor se normaliza la violencia. ¿Cómo podemos identificar estas prácticas en las que incurrimos en muchas relaciones? ¿Cómo ver, por ejemplo, acciones como celar a la otra persona o justamente sentir que es de nuestra propiedad? Sobre esto vamos a reflexionar mañana para tener relaciones de pareja mucho más sanas. Así que no se lo pierdan, 9:30 aquí por el 11, Diálogos en Confianza. Y continuamos con nuestro tema de hoy, Lupita, la reinserción social de mujeres privadas de la libertad. Y yo estoy muy pendiente de las redes sociales. Recuerden que estamos completamente en vivo en Facebook, en YouTube y en Twitter. Y también esperamos sus llamadas en el centro de contacto con la audiencia, la línea telefónica, el 55 51 66 40 00. Y regresamos con la historia que dejamos pendiente antes de la pausa. Así es, todas las opiniones cuentan, así que pues anímense a participar, a preguntar, a cuestionar, a ser parte del programa de Diálogos esta mañana. Alicia, hablábamos de las emociones, de cómo no es fácil que expreses tus emociones en una situación tan difícil como ser una mujer privada de la libertad. En tu caso nos decías que estuviste en 3 prisiones distintas. Sí, en eso nos quedamos. Les comentaba que a raíz del juicio me tocó conocer estos 3 penales. El primero fue el de Barrientos, Estado de México, en el 2004. Y no, bueno, yo creo que el puro recuerdo desde que llegas y quítate la ropa y ahora ponte este uniforme y tus compañeras y las estancias tan pequeñas, tan reducidas, en donde, no se me olvida, hay literas de 3 y tenías que compartir tu cama con otra persona, desconocida totalmente, pero que a partir de ese momento iba a ser parte ahora de tu vida. En esa estancia, ahí pude reconocer que era capaz de hacer algo. Desde pequeña se me impuso de que era mujer, de que tenía que crecer para casarme y tener hijos. Hoy esta no es mi realidad es otra. Y entonces tú no puedes porque eres tonta, tú no puedes, por eso se te ponen límites. Entonces llegó ahí y había una señora que hacía casitas de rafia y yo hice una, creo que en un día, yo creo que era por el estrés y el saberme en ese lugar, y lo hice. Y entonces dije, no, aquí hay algo en mí que estoy reconociendo en ese momento, que dije, yo soy capaz de esta casita de rafia y mucho más. Y de ahí, entonces, me trasladan al reclusorio norte,
lo conozco compañeras y de ahí se hace el Instituto de Reinserción Social Femenil Santa Marta Catitla y es ahí donde ya vivo como que la mayoría de tiempo de estancia en la cana, en la cárcel, y es ahí donde me reconozco y también tengo mucha experiencia, muchas vivencias, pero también puedo decir que también ahí conocí muchas cosas malas, desde la adicción, ahí fui en donde dije, ay, ¿qué es esa palabra que se llama depresión? ¿Qué es eso? ¿Yo lo tengo? Ni siquiera sabía que yo tenía una depresión de años atrás o de antes de entrar a prisión. Y es ahí donde te empiezas a reconocer, te valoras, te das un valor como mujer, como persona a ti mismo y dices, de aquí soy. Aunque tuve experiencias muy, muy, muy tristes dentro de prisión, también puedo tener esta que hoy me hace estar aquí, ¿no? Pues y compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Alicia, porque además lo dices de una manera en que se nota la cicatriz que hay. Sí. Vuelve uno a recordar esos momentos. Mucho. Pero creo que va siendo diferente la forma de expresarlo. Sí. No sé si eliminar la palabra dolor, si duele menos, tú creo nos dirás. Que hoy duele menos. Hoy sí puedo decir que duele menos a hace 10 años atrás que salí de prisión. Justamente este tema de la reinserción social es a través del tiempo, y uno mismo. Sí influye mucho la parte de la familia, de la sociedad, pero siempre partimos desde nuestra persona, desde uno mismo. Y creo que obviamente me duele sí. El haberme sabido en un lugar y saberme inocente del delito. Me duele la vivencia y hoy me duele mucho el haber conocido tantísimas historias y el que me hayan inspirado para hacerlo, ¿no? Y me duele porque a veces uno tiene mucha impotencia sobre sí mismo porque pasan cosas dentro de prisión que a veces ni siquiera se sabe ni se visibiliza, ¿no? Las mujeres en prisión se deprimen, lloran, tienen miedo, les duele, se vuelven adictas a algún estupefaciente y desafortunadamente pues llegan al punto del suicidio y no está nada lindo y me duele porque están mis compañeras pasando por todo este proceso de la cárcel. Claro, es una realidad que duele. Así y es. Que está ahí y qué bueno que hay grupos que están trabajando en eso porque Mercedes, cuando ustedes deciden en la cana que hay que precisamente intervenir en las prisiones, intervenir en los lugares donde están las mujeres privadas de su libertad, conocer estos casos y muchos más. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo descubren que, por ejemplo, el arte puede ser una terapia donde ellas se pueden expresar, donde ellas pueden empezar a fluir, a sacar sus emociones, a pensar diferente, a eliminar esta tensión, a suprimir un poco el dolor, a dejar atrás la depresión? ¿Cómo empiezan ustedes a detectar que esto hay que trabajarlo, pero en serio, dentro de una prisión? Creo que lo que menciona Alicia es súper importante y creo que es lo que nos motiva a nosotras siempre. Es muy fuerte cuando ves justamente lo que comentó Alicia, ¿no? Cuando una mujer, nosotras en los talleres de tejido, ¿no? De costura, de bordado, que es la parte productiva de la cana, cuando ellas se ven como capaces de realizar algo, ¿no? De ser creativas, de ser productivas, de hacer algo bonito con sus manos, de su creación. Y donde este esfuerzo se reconoce, existe un cambio y se resignifican muchas cosas. Al principio no lo entendía, pero después vas viendo que muchas mujeres justamente, fue exactamente lo que dijo Alicia, ¿no? Que lo que les han dicho toda la vida es no puedes, no vales, no eres capaz, eres tonta, ¿no? Y cuando tú puedes crear algo por ti misma, cuando tú puedes ser productiva y te das cuenta también de que puedes también ser independiente económicamente, para la cana es muy importante lograr que las mujeres sean independientes económicamente, porque creemos que a partir de ahí pueden tomar decisiones por sí mismas y poder realmente salir adelante, ¿no? En la cana trabajamos en conjunto con la parte como de capacitación laboral. Tenemos un programa de reinserción social donde creemos que es muy importante la atención psicológica y nos enfocamos principalmente en la prevención de violencia de género. Entonces creemos que si podemos empoderar de cierta manera a las mujeres, tanto en la parte como emocional como en la parte económica, la manera en la que van a tomar decisiones va a ser diferente, ¿no? Porque entonces yo ya no dependo justamente de
de un familiar, de un hombre, de mi papá, de mi pareja, ¿no? Yo tomo mis decisiones y entonces puedo salir adelante. Y creo que crear espacios, justamente también lo que comentaba Alicia hace rato, donde ellas puedan tener la oportunidad de hablar sobre lo que pasa, lo que sienten. Exactamente. Y de poder reconocer que esos sentimientos son normales, ¿no? Porque es, digo, en México creo que tenemos muy poca como cultura sobre hablar sobre las emociones que tenemos, ¿no? Existen emociones que están calificadas como malas y como buenas, ¿no? Entonces, si tú estás triste, mejor no lo digas, mejor sonríe, mejor se alegre. Si estás enojado, tampoco. Y como mujer, estar enojada se ve muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que todos esos sentimientos se van acumulando y no existe un espacio donde ellas puedan tener la oportunidad de hablar y de ver que este sentimiento es un sentimiento normal, que se puede convertir en algo bueno, ¿no? O sea, que las emociones están ahí para generar cosas diferentes. Tienen una función en nuestra vida, en nuestro organismo, en nuestra manera de ser. Y creo que crear estos espacios de diálogo también donde exista esta apertura de reconocer a la de enfrente, porque lo que platicábamos hace rato también, ¿no? Viven a veces en modo de supervivencia, porque estás en un centro penitenciario y porque hay agresiones constantes y porque, como decía Alicia, si bien te va, compartes una cama con alguien, si no estás durmiendo en el piso y no tienes acceso a productos de higiene personal, ni a comida, ni tu bebé tampoco tiene acceso y estás ahí, y es un tema como muy complicado y además no hay un espacio para poder hablar porque siempre está siendo juzgada. Las personas viven a la defensiva dentro de los reclusorios. Entonces creo que crear esta comunidad y estos espacios donde ellas puedan tener la oportunidad de hablar, de desenvolverse, de crecer y de reconocer a la otra también como mujer, como una mujer que tiene una historia similar a la tuya o diferente a la tuya, pero una historia que la llevó ahí, creo que es muy importante para realmente poder sanar y tener un proceso de reinserción social efectivo. Y empezar precisamente a manejar este concepto, Isabel, porque definitivamente cuando nos dicen la reinserción social, pues puede ser un propósito muy noble, un propósito necesario incluso para que las mujeres puedan experimentar otro tipo de vida una vez que dejan la prisión. Sin embargo, ¿cómo podemos entender ya este concepto? ¿Cuál es la verdadera reinserción social? ¿Dónde comienza esa reinserción social? Claro, bueno, primero quisiera mencionar nada más para terminar el tema de salud mental, que es impresionante las cifras. Igual, la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria prueba que el 24% de las mujeres han pensado en suicidarse. Estamos hablando de un 4% de las mujeres en prisión. Así es. Entonces, nada más quiero poner esa cifra aquí para ser conscientes de que el trabajo que están haciendo tanto La Cana como Alicia con su nuevo colectivo es sumamente importante para la reinserción social. A ver, la idea de la reinserción social es que la prisión no solamente sirva para prevenir delitos, sino que sirva para que las personas que estén en prisión puedan reinsertarse, como bien dice la palabra, a la sociedad. Este término cambió mucho tiempo. Antes se utilizaban otros términos, ¿no? Y en otros países se utilizan otros términos que muestran que lo que quieren es prevenir la seguridad. Aquí, como está en nuestra Constitución, como está en nuestra legislación, se busca que las mujeres puedan volver a la sociedad y, sin embargo, los datos nos muestran que no es así. El tema, por ejemplo, nosotras que trabajamos mucho con mujeres saliendo de prisión, pues nos damos cuenta que enfrentan todo tipo de obstáculos, ¿no? Primero, las políticas de reinserción social. Es maravilloso el trabajo que hace La Cana, pero es muy triste que el Estado no haga ese tipo de trabajo, ¿no? La reinserción social, como la está concibiendo el Estado, es solo después de prisión, no en prisión. Entonces, lo que tú miras cuando platicas con personas, con mujeres, es, uno, primero, tu identificación. Cuando te meten a prisión, te suspenden tus derechos políticos. Entonces, tú no tienes un INE, ¿no? Entonces, se tardan, yo tengo amigas que se tardaron hasta años en darles el INE. Si tú no tienes INE, ¿cómo vas a rentar? ¿Y cómo vas a conseguir un trabajo? Eso básico. Segundo punto, antecedentes penales.
los antecedentes penales los siguen, aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal prohíbe, siguen pidiendo la carta de antecedentes no penales. Perdón, pero para mí sería tan sencillo como quitar la oficina de antecedentes penales, claro, ¿no? O sea, claro, ya no debería de haber un lugar que emite ese documento, ¿no? Y después un tema que nosotras hemos vivido mucho porque hicimos un programa de pasantías para mujeres exprivadas de la libertad, es que todo lo que vivieron en prisión y lo que nos está narrando ahorita Alicia, pues obviamente tiene un efecto en su salud mental. Entonces, incorporarte laboralmente sin tener altas y bajas, sin tener de repente que ir a hacer trámites, pues es muy complicado la incorporación laboral, ¿no? También, por ejemplo, se ha criticado mucho, ¿no? Es que debería de haber talleres más para hacer mujeres ingenieras. A ver, ¿cómo va a haber mujeres ingenieras si no hay un sistema de cuidados? Entonces, por eso las mujeres prefieren talleres que les den ciertas capacidades de empleo donde puedan ejercer cuidado. Por ejemplo, peluquería, poner uñas, donde pueden hacer su salón y tener a los niños ahí, ¿no? Entonces, y además, bueno, ahí sin contar, ¿no? Cómo las dejan libres en la madrugada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, también tengo una amiga que me cuenta que la dejan libre en la madrugada sin un peso. Entonces agarra un taxi y tuvo la suerte que el taxista era buena gente y le prestó el celular, y tenía una amiga, una investigadora de la UNAM que había entrado a Santa Marta y le habló y le dijo, oye, ¿me das chance de llegar a tu casa y me pagas el taxi? Y llegó. Pero incluso desde eso, hoy en día no existe una política de reinserción. O sea, les dan un panfleto, desde X hicimos un análisis. El Instituto de Reinserción de la Ciudad de México es el que está haciendo una mejor labor, pero la está haciendo post-penitenciario, ¿no? Entonces, desde la cárcel deberían irte preparando para tu salida, qué quieres hacer, a dónde vas a llegar. Otro de los temas que una de las colectivas con las que nosotros trabajamos, que ya se convirtieron en asociación Mujeres Unidas por la Libertad, está haciendo no existen casas de medio camino para mujeres privadas de la libertad. Entonces, si tu familia te abandonó, no hay, como en otros países, una casa de medio camino donde tus compañeras que ya vivieron esta experiencia te pueden pues dar consejos, recibir, ayudar con la comida. Entonces, es realmente un martirio, ¿no? Y además, insisto, la experiencia y el tema de salud mental, bueno, esto es en general, pero cuando hablas muchas de ellas, porque aquí se cruzan las interseccionalidades, sí me gustaría decir, las mujeres tienen diferentes vivencias. Por ejemplo, las mujeres trans, que normalmente las ponen en centros penitenciarios masculinos, si se pintan la ceja, son puestas en confinamiento solitario. Sí. Porque se supone que quieren huir. Entonces, el daño que te hace el confinamiento solitario a tu salud mental es altísimo. Entonces, todos estos aspectos no son vistos por las autoridades, y es bien importante, desde X hemos enfatizado que no debemos de verlo como un asunto de seguridad pública, sino como un asunto de gobernanza que tiene que ver de cómo estamos actuando todos para construir esta sociedad. Por eso, cuando pasaron el tema penitenciario a la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México, nos preocupó tanto, porque entonces no es ver que las mujeres y las personas privadas de la libertad necesitan servicios de todas las secretarías, sino únicamente es un asunto de seguridad pública. Y además, por lo que nos platicas, por lo que nos han dicho, el diagnóstico está ahí. O sea, dicen que un país sobrediagnosticado sobre muchísimos temas. Se sabe cuál es la realidad que se está viviendo, se conocen y reconocen las necesidades. De ahí el esfuerzo muy loable de grupos como La Cana, que están asumiendo papeles o funciones que también tendrían que compartir y de manera más amplia y más explícita pues las autoridades y la tarea gubernamental. En este caso, pues cuando hablamos de reinserción laboral, pues enfrentan todos estos obstáculos.
Tenemos otro testimonio, lo vemos y regresamos, Nati, con llamadas, y también les agradecemos su participación. La reinserción laboral para las personas privadas de su libertad. ¿Cómo ocurre? Vamos a ver. Pues después de que salí de reclusión, mi experiencia al salir de prisión con mi familia, pues fue como un poquito más apoyo de mi mamá, que fue la que sí, desde que estuve adentro siempre me apoyó. Pues mi experiencia en los talleres de adentro de prisión pues me sirvió mucho, dentro y ahora afuera, pues porque como que crecí laboralmente, ¿no? Desde adentro ayudando a mi familia y aquí afuera pues un poquito más. Pues yo al salir de prisión no hubo rechazo ninguno por parte de mi familia ni por mis hijos. Todo fue así como que un poquito feliz de que yo ya estuviera afuera, porque pues sí sufrieron cuando yo estuve mucho dentro de la cárcel, ¿no? A mí me gustaría decirles a los que son padres que llegan a tener una hija en prisión, un hijo, que los apoyen, que no les quiten el apoyo, que los visiten desde adentro y pues el apoyo, más que nada familiar, cuando ya salen a la calle. Por ejemplo, yo soy mamá de 4 hijos y pues yo quisiera que mis hijos, enseñarles buenos modales, que se enseñen a respetar a la gente, que vayan por buen camino. Y pues yo todos los días salgo a trabajar para enseñarles y darles un futuro bonito. Muchas gracias por este testimonio, por compartir su historia. Y también en las redes sociales hay participación, nos dice Asmara Pereira, un tema relevante, por demás auténtico. En efecto, no es lo mismo estar en prisión para los hombres que para las mujeres, ya que hay un doble castigo para las mujeres. Es terrible el abandono que sufre. Lo sé, di talleres dentro de reclusorios. Las diferencias son latentes. Es un tema que se debe analizar y se debe considerar la victimización para todas ellas. También nos dice Magda Mendoza, qué difícil resulta para las mujeres vivir dentro de prisión, en donde su vida es un infierno, pero cuando salen puede ser peor. Dentro de la prisión te castigan, pero afuera a veces la sociedad te lastima aún más. Debería existir apoyo para reincorporarse sanamente a la sociedad, y hablo de apoyo emocional y laboral, porque no sé, he conocido casos de personas que dentro sufren, pero dicen que no se compara con lo que a veces viven fuera, porque la gente se ensaña con ellas solo por ser mujeres exconvictas, nos dicen. Y una de las preguntas que más ha surgido a lo largo del programa aquí en redes es el aspecto legal. Nos dicen, por ejemplo, en YouTube, a mi sobrina su esposo por celos la acusó de robo a su suegra. Ella estuvo 3 meses en Santa Marta, Acatitla. Es muy traumático para toda la familia visitarles ahí. Y nos dice Itakasak, ¿qué tipo de ayuda legal reciben las mujeres que están dentro de prisión? ¿Cuántos casos se esclarecen? Una de las preguntas que más ha surgido, Lupita. Pues si tienen el dato para responder, podemos ayudar con este dato. A ver, no tenemos el dato como tal, sin embargo, por ejemplo, depende qué delito, habría que ver. Un dato interesante, por ejemplo, es cómo la mayoría de las mujeres no reciben apoyo del Ministerio Público a comparación de los hombres, ¿no? La mayoría de las mujeres firman declaración sin haber sido asistidas por el Ministerio Público, y la Defensoría pues muchas veces queda corta, ¿no? Creo que es importante, y aquí es importante nombrar, no sé si tuvieron oportunidad, pero el pasado 8 de marzo, 500 compañeras de Santa Marta enviaron una carta al presidente de la Suprema Corte, al ministro Saldívar, mencionando justo que estaban muy preocupadas por pues la situación legal que estaban viviendo, ¿no? Que los jueces de ejecución y los jueces de primera instancia no estaban aplicando pues los principios de pro persona para protegerlas mejor, y esta decisión de la Suprema Corte, que es muy interesante también, sobre que no pueden estar más de 2 años en prisión preventiva, que no le están aplicando y que no están aplicando los protocolos de perspectiva de género. Entonces le solicitan al ministro Saldívar que, si bien sabe que él no tiene competencia en el fuero estatal,
que llame a la Ciudad de México, al Tribunal de la Ciudad de México, para que se sienten mesas para discutir sobre esto. Entonces, creo que esto refleja el trabajo que se necesita para que tanto los ministerios públicos como los defensores, como los jueces incorporen la perspectiva de género y no revictimicen a las mujeres. ¿Esto qué quiere decir, no? Esta palabrita que usamos mucho de perspectiva de género y a veces no sabemos qué significa, ¿no? Y es tomar en cuenta las características y el contexto de la mujer acusada. Entonces, si la mujer está siendo acusada en un contexto de violencia emocional, si estamos hablando de celos, por ejemplo, en el caso que está, tanto el Ministerio Público debería de haber mirado esta acusación, por ejemplo, de robo antes de dictar la prisión preventiva. Existen como tal otras medidas alternativas que no son solamente la prisión preventiva, que pudieran ayudar a que las personas que son acusadas vivan estas acusaciones fuera de prisión. Es por eso que nosotras desde X estamos tan preocupadas por la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, que básicamente es que un juez no tiene que analizar el caso. Automáticamente te meten en prisión mientras deciden tu caso, ¿no? Y hay casos donde tenemos prisión preventiva oficiosa por 10 años, aunque vaya más allá de la ley. Entonces, es bien importante, en mi opinión, que siempre que la prisión preventiva esté presente cuando se necesita y haya un riesgo de huir, pero que haya otras medidas como tal, como ir a firmar, como que estén aplicadas preventivamente durante el juicio, y no solamente durante el juicio, sino la Ley Nacional de Ejecución Penal ya prevé medidas que en lugar de prisión para liberar anticipadamente a las mujeres y así se usen medidas alternativas a la prisión, ahora que estamos hablando cómo la prisión causa tanto daño, no solamente a las mujeres, sino como el último testimonio que estamos viendo, a todo el tejido social que Claro. Bueno, pues lo que nos dices, evidentemente están ahí las fallas del sistema penitenciario y tienen un impacto directo en las mujeres privadas de su libertad, Nati. Nos dice Gamaliel Hernández, me parece que podemos trabajar en la prevención. Como hombre quiero empatizar y saber qué sugerencias tienen para trabajar desde la prevención o en cómo fomentar una mejor readaptación para las mujeres que han pasado por esta situación. En este mismo sentido nos escribió Jessica Gómez, Jaime Ríos, que nos dicen cómo podemos participar para ayudar a las personas que se encuentran, en este caso las mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Y nos dice Ivona Mezcua, yo soy arquitecta y creo que con lo que comentan, muchas personas de esta profesión podríamos apoyar diseñando centros o casas de medio camino para no caer tampoco en un lugar feo que les recuerde a la cárcel. Es muy importante que gobierno y demás instituciones apoyen este tipo de propuestas. Palmira Vázquez, el estigma es insuperable. Como sociedad no estamos preparados para la igualdad, pero no porque no podamos, sino porque somos ignorantes y pocos empáticos con lo que sienten los demás. Creo que debe ser un trabajo conjunto de Estado y sociedad. Debemos de reeducarnos. Vamos a una pausa y seguimos con este tema. Hola, mi nombre es María y yo soy coordinadora del área de salud mental de la Cana. Implementamos este taller de yoga en donde es un complemento para ellas. ¿Por qué? Porque estamos metiendo una parte que ya no solamente es como su parte emocional, sino involucramos otros aspectos, que es también su parte física, que es que se puedan relajar, que es que puedan conectar con sus propios cuerpos, que puedan tener unos minutitos, unos segunditos de paz, de tranquilidad dentro del caos que muchas veces se vive aquí en prisión. Pues yo siento tranquilidad estando en este espacio, practicando yoga. Me sirve de mucho porque aquí se ve mucha tensión, mucha presión, mucho estrés, más que nada. Y al practicar todo este tipo de actividades me ayuda mucho a relajarme, a tener mi mente pues un poco más sana, ¿no? Otra percepción, ¿no? De la vida, de todo, ¿no? De que pues no todo es estar en el encierro, ¿no? Te ayuda mucho.
Al principio yo estaba un poco escéptica, pensé que ellas iban a estar un poco más pues a la defensiva, porque no están acostumbradas a tener estos espacios de autorreflexión, ¿no? Y de sentirse a ellas mismas. Al final la práctica te obliga a estar contigo, a contemplarte a ti. Entonces yo pensé que iba a ser muy difícil para ellas, pero la respuesta que he tenido ha sido maravillosa, porque necesitan tanto esos espacios de relajación que de verdad nos alcanzan a obtener y se empiezan a dar cuenta que no soy yo, no es la maestra, sino ellas son dueñas de su propia paz y la pueden activar simplemente por moverse y por respirar. Pues a mí no me costó tanto trabajo porque me gusta mucho la meditación, el concentrarme en mí, o sea, el estar aquí conmigo misma, pues eso es lo que me deja el yoga, ¿no? Entonces, para mí, cuando termino una clase y las veo que su pecho está respirando mucho más tranquilo y las veo que incluso se quedan dormidas, para mí significa que está funcionando. Yo creo que se cumple con la función, que es que logren parar un poquito todo lo que traen en la cabeza. Chavas, yo les invito a que pues practiquen yoga, la verdad sí te ayuda. Pues a veces tenemos mucha tensión, mucho estrés, y en estos momentos es en el lugar donde podemos estar un poco más tranquilas y relajadas practicando yoga. Yo sí las invito, la verdad a mí me ha servido de mucho. El tema de la salud mental que nos compartías, Alicia, es fundamental. El que existan estos espacios donde las mujeres pueden sumarse y participar se agradece mucho. Pero claro, ¿cómo comienzan a involucrarse? Porque pues habrá quien sí le llame la atención, pero otras que quizá no, y después ya se integren. ¿Qué es lo que encuentra uno en estos espacios de relajación de la mente? ¿Dejas de pensar en tu situación? ¿Cómo lo has vivido? Cuando yo estuve en prisión no había yoga. Qué padre que haya yoga, pero sí había como otras actividades. A mí en lo personal me gusta mucho trotar y ahí fue donde aprendí. Entonces, el punto es concentrarte en eso. Entonces, me voy a concentrar en la respiración para que no me duela por acá, ¿no? Entonces, el simple hecho de concentrarte en que quieres lograr tu meta, correr y no cansarme y sostener mi respiración, es algo que te saca de tu realidad, literal. Sí te saca, porque yo estoy, lo voy a lograr, corriendo, trotando, y entonces ya me sacó de la cárcel. En ese momento, en ese espacio que es mío, donde puedo conectar con mi mente, con mi espíritu y con mi propio cuerpo y fortalecerlo, yo creo que es algo bien importante que debe haber dentro de prisión, y también es algo que te ayuda mucho a la salud mental. Yo creo que te ayuda muchísimo. Yo creo que independientemente de mantenerte ocupada o mantener tu mente ocupada, te ayuda a sentirte una vez más, ¿no? Capaz de entonces hacer algo. Me fui capaz de aprender a trotar, fui cantando, fui capaz de aprender a hacer un cuadro de repujado, donde mi casa se llenó de cuadros, mi mamá los colgaba y así. Entonces, creo que es esto desde el arte y la cultura y los deportes, creo que son cosas bien fundamentales para la reinserción y para la salud mental. Y quiero dejar aquí bien claro este lema que lo uso mucho en el colectivo. Creemos que para una buena reinserción social es fundamental una muy buena salud mental. Claro, y además con la práctica de cualquier tipo de actividad física empezamos a funcionar de manera diferente, químicamente a secretar otro tipo de hormonas que nos ayudan a nuestro bienestar. Entonces, sí que bueno que ahora, como dices, haya espacios de yoga donde la Cana está participando. En su momento tú tuviste un espacio para correr. O sea, estos espacios son indispensables para que las mujeres comiencen a ver otra perspectiva y a sentir, sobre todo, a sentir y a sentirse diferentes. Claro, desde ese momento entonces cambia tu perspectiva de ti misma, ¿no? Cambia completamente, porque entonces, entonces mañana puedo ir y correr 1 kilómetro más, ¿no? O medio kilómetro más. Y cambia mi perspectiva totalmente. Es como de, cuando salga, voy a hacer. Cuando salga, voy a esto. Cuando salga, voy al otro.
pero sí quiero dejar aquí el de cuando salga y cuando tenga esa segunda oportunidad, quiero que esa segunda oportunidad que la sociedad y el Estado me está dando, quiero que sea libre de discriminación, porque es la primera. Quiero que sea libre de discriminación, de estigma, de etiquetas, que se me vea como esto, porque lo quiero acentuar aquí porque es algo que sufrimos las mujeres que hemos sido privadas de la libertad. Cuando sales, ahí va la expresidiaria. Ay, ¿qué te puedes esperar de una expresidiaria? Pues hoy puedo decirte que puedes esperar mucho y que no puedes subestimar a ninguna persona que va saliendo de prisión, porque puede lograr cosas inalcanzables que ni siquiera te imaginas. Y nosotras en el colectivo decimos que confía en ti, porque puedes lograr hacer cosas bien chingonas sobre ti misma y aportar a los demás. Así es, y es lo que nos comentaban algunas de las personas que se conectaban en las redes, que decían que a veces lo que vives adentro, sales y es peor el rechazo al que te enfrentas de una sociedad que no te reconoce, que te estigmatiza, que te discrimina, que te segrega y que no te da las oportunidades que necesitas cuando no tienes tus papeles. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad de considerar a una persona que ha tenido la experiencia de vivir en una prisión y que se quiere integrar a la sociedad, porque ellos se quieren integrar y quieren volver a ser parte de la sociedad que está afuera, pero a veces una sociedad que tiene todos estos estigmas y que no está funcionando bien de alguna manera, pero no todos, eso es lo importante. Cuando en la Cana deciden hacer sus talleres, ¿cómo los eligen? Porque ya vimos el taller de yoga, ya vimos la elaboración de estos talleres donde ellas mismas elaboran sus muñecos. ¿Cómo se eligen este tipo de talleres? ¿Con base en qué para poder alcanzar esta reinserción? Mercedes. Bueno, los talleres que hoy vieron, de los que hacemos como arte, yoga, por ejemplo, tenemos teatro, meditación, club de lectura, son como talleres más recreativos que entran como en esa área de nuestro programa, ¿no? Nosotras tenemos un programa de reinserción social que lleva ciertos ejes. Entonces, la parte de arte y deporte es como mucho más libre, va dependiendo mucho de las actividades que vayamos teniendo como para cada centro. Sin embargo, los programas de salud mental son como mucho más específicos y los programas educativos también, ¿no? Creo que, como decía Alicia ahorita, encontrar esos espacios dentro de la cárcel es muy importante. No todos los centros tienen estos espacios. Por ejemplo, ahorita que veían el patio donde estaban haciendo yoga, es el único espacio abierto que existe en ese penal para 400 mujeres. Entonces, realizar muchas actividades ahí es prácticamente imposible. Fuera de eso, existe una aula educativa que nos turnamos entre las áreas del centro penitenciario como las asociaciones, y eso es todo lo que hay. Entonces, también... ¿Y todas las mujeres participan? Nos dices, hay 400 mujeres. Digo, por el espacio tampoco pueden estar ahí las 400, pero ¿qué hay con las mujeres, con el resto de las mujeres? ¿Se integran a otro tipo de talleres, se integran al taller de elaboración de algunos productos de manualidades, se integran al taller de no violencia? ¿Qué pasa con también ese deseo de participar de las mujeres que están dentro de los reclusorios? Va dependiendo mucho. La verdad es que, por supuesto que no son todas las que se integran a todas las actividades. Creo que también depende mucho de cada centro, ¿no? Nosotras estamos en 6 y en cada uno veo una dinámica como muy diferente. Hay penales en los que las mujeres participan mucho más también a falta de otras actividades, ¿no? En donde menos actividades hay es cuando más participan ellas. Me refiero a menos actividades como del centro, ¿no? O sea, menos talleres educativos, menos pláticas, menos talleres laborales, participan más en nuestras actividades. Sin embargo, creo que también depende mucho de la actividad que tú estés ofreciendo, ¿no? Hay muchas que, por ejemplo, la parte como laboral, pues siempre tenemos listas de espera para entrar, ¿no? Porque también aquí existe una remuneración económica. Claro. Entonces, existe como muchas personas interesadas en entrar en esta parte. ¿Y cómo funciona esta parte de la remuneración económica? Nosotras trabajamos en estos 6 penales ahorita tenemos empleadas alrededor de 350 mujeres. Nosotras vamos semana con semana a llevar trabajo. Hacemos principalmente peluches, tejidos de crochet, pero también tenemos bordado, costura, macramé, serigrafía y carpintería. Trabajamos también para otras marcas, otros diseñadores, otras empresas. Hacemos como pedidos personalizados.
y esto es con la idea de que las mujeres puedan tener un oficio como bien remunerado dentro de prisión, ¿no? Entonces, semanalmente llevamos el trabajo, se les capacita y una vez que ellas entregan los productos, se les paga de manera quincenal a través de la industria penitenciaria y ya es responsabilidad nuestra vender el producto, ¿no? Ellas reciben el pago por la elaboración del producto, nosotros nos encargamos de la venta. ¿Y quién administra los recursos? ¿La industria penitenciaria se les da directamente a ellas? ¿Cómo es esto? Bueno, la principal administración viene por parte de la CANA, ¿no? Pero para poder pagar, nosotras tenemos un convenio con la Dirección General del Estado de México y de la Ciudad de México y pagamos a través de la industria penitenciaria, ¿no? Esto principalmente para que no exista efectivo dentro de las cárceles y no generar mayor corrupción y también porque esto cuenta para ellas, para las que tienen la oportunidad de tener beneficios para salir antes de prisión, el trabajo penitenciario cuenta. Entonces, la manera correcta de realizar este tipo de trabajos es a través de ellos para que exista un registro y un control sobre el dinero que ingresa a los centros. Claro, vamos a ver el testimonio de Lucero que está muy ligado con lo que estamos platicando y regresamos. Cuando yo llegué al penal de Nesa, llegó la CANA con el taller de tejido. La verdad yo no sabía tejer, no sabían agarrar un gancho y una compañera de celda me enseñó. Para mí fue importante el taller de tejido porque uno me ayudaba como terapia, ¿no? O sea, me distraía, se me hizo un poquito más relajada el ciclo de reclusión, se me hizo más leve. Pues me mantenía todo el día tejiendo, no hacía otra cosa más que tejer. Y otra, pues me ayudó en lo económico, ¿no? Una, pues porque igual podía sacarle dinero a mi hijo, poder ayudar para sus cosas, ¿no? De él. Y pues yo podía también comprarme mis cosas. Y más que nada los talleres en esa cuestión te ayudan. Pues creo que el poder dar trabajo a personas como nosotras dentro de reclusión es muy importante. Te ayuda también para poder, pues para tener una reinserción, ¿no? Creo que entre más oportunidades tengas dentro de reclusión, afuera te va a costar menos trabajo reinsertarte a la sociedad y pues para nosotras es difícil encontrar trabajo y creo que con esa ayuda es pues mucho más fácil para nosotras, ¿no? De ahí me di cuenta que pues podía aprender cosas nuevas, ¿no? Que creo que el hecho también de estar dentro de prisión no te puede detener a poder cumplir tus sueños, ¿no? Ahorita yo estoy estudiando enfermería. Era algo que pues yo quería desde chica, pero pues me ganó un poquito el lado de pues irme por las cosas como, pues sí, ¿no? El relajo, ¿no? Se podría decir. Las malas amistades, pues el círculo era como, pues no, luego, ¿no? Y así. Entonces, eso me ha ayudado la CANA a creer en mí misma y en decir, sí puedo superarme y puedo ser aún más, ¿no? Entonces, ahorita voy en tercer semestre de bachillerato en enfermería y pues creo que voy a ser una buena enfermera. Qué padre. Pues la buena noticia con Lucero que nos comparte Mercedes es que sigue trabajando con ustedes ahí en la CANA y con esos ingresos también pues va a poder seguir pagando su anhelo, su sueño de enfermería. Y eso también es una buena noticia porque nos decías, Alicia, te enfrentas a los estereotipos, a los estigmas, al rechazo social, a que no encuentras un trabajo, a que te piden demasiados requisitos, a que ahí va la expresidiaria. Entonces, cambiar todos estos conceptos y todas estas ideas, pues es importante y sobre todo darle seguimiento a estos casos, que también son casos de éxito, que son reales, que no nos gustaría decir que son la mayoría, nos encantaría decirlo, claro, pero son pocas. ¿Cuándo vamos a tener un sistema penitenciario con perspectiva de género, con una justicia más adecuada para las mujeres? Hay que repensar el concepto de las cárceles, o también había este concepto que también lo estaba yo retomando de la justicia restaurativa. ¿Qué está pasando ahí? Y si nos explicas qué sería la justicia también restaurativa. La experta en justicia restaurativa es Mercedes. Bueno, ahorita nos explicas, Mercedes, pero ¿qué hay con el sistema penitenciario con perspectiva de género? A ver, en México tenemos una deuda con la perspectiva de género.
¿no? O sea, tenemos una deuda con todas las mujeres, ¿no? Y esto lo podemos ver, lo vimos el 8 de marzo, ¿no? Y creo que las cárceles, pues, es un ejemplo donde se potencializa la falta de perspectiva de género, porque además es un lugar donde se ejerce mucho más el poder y donde, como decía Alicia, quedan mucho más indefensas al quehacer de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta carta que dijeron de Santa Marta, decían las compañeras, Saldívar, ministro Saldívar, entre para que vea la situación en la que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay agua. ¿Por qué? Porque hablando de esta campaña que también potencializaron las compañeras de Mujeres Unidas por la Libertad, el tema de menstruación digna dentro de las cárceles, donde ni siquiera les dan toallas sanitarias para la menstruación, donde tampoco se da preservativos, ¿no? Hay una gran brecha entre los hombres y mujeres, donde no se visibiliza su sexualidad. Es no mirar las mujeres cómo son y además cómo son en su diversidad. Nosotros, y esto es solo un dato, nosotros pedimos información sobre cuántas mujeres con discapacidad había, cuántas mujeres de LGBT había, cuántas mujeres extranjeras había, y la mayoría de las autoridades penitenciarias no tenían números sobre esto, ¿no? ¿Y esto qué te dice? Pues que si tú no entiendes la población que tienes, por ejemplo, también las mujeres indígenas no tenían ni idea cuántas eran, por ejemplo, o los números no cuadraban, ¿no? No puedes crear un plan de reinserción acorde, ¿no? O sea, lo que necesita una mujer indígena para regresar a su comunidad, ¿no? Que nosotros lo que hemos documentado, y poco se habla de la reinserción en áreas rurales, que es bien importante también. Hablamos mucho de reinserción en áreas urbanas, pero, por ejemplo, nosotros tenemos un caso donde regresó a su pueblo y literal le dijeron, no la aceptaron. Fue literal una desplazada debido por su historia de haber estado en prisión, ¿no? Entonces, tenemos primero que conocer el problema, como cualquier política pública, y conocer la población, qué necesita una mujer indígena en un taller o en una capacitación, en qué idioma habla. Por primera vez, la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria levanta datos sobre discapacidad, pero únicamente es motriz y visual, y deja fuera la discapacidad psicosocial, ¿no? Entonces, mientras nosotros no veamos también la discapacidad psicosocial, por ejemplo, en Tepepan es el único centro penitenciario que tiene una torre psiquiátrica. Pero nadie ha podido entrar para ver qué pasa en esa torre psiquiátrica, que de principio pensaríamos, si tienen problemas psiquiátricos, ¿por qué están en prisión, no? Entonces, primero conocer el problema y las necesidades donde no hay datos todavía. De hecho, nosotros hicimos una lucha porque querían suspender la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria, y es súper importante tenerla porque los censos son útiles, pero los censos se hacen por información de las autoridades, y las encuestas son los datos que nos dan las mujeres que están privadas de la libertad. Entonces, primero, conocer el problema. Segundo, establecer planes penitenciarios tomando en cuenta dentro de la cárcel y post la cárcel, que hay que reconocer el trabajo que ha hecho el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. Nosotros lo que hemos documentado es que en los otros estados, en la mayoría, dan solo un panfleto cuando sales, ¿no? Así como... Entonces, el Instituto de Reinserción Social sí busca, te da ciertas opciones. Y nosotras estamos trabajando mucho y hemos apoyado mucho a las mismas colectivas de organizaciones de mujeres privadas de la libertad. Insisto, mientras ellas no tomen el micrófono, ¿no? A mí me encanta la frase hay que darles voz, no, más bien fueron silenciadas. Claro. Ya no podemos silenciarlas, ¿no? Y creo que por eso aquí está. Entonces, nosotros trabajamos con 5 colectivas que forman parte de una red de mujeres por las justicias. Ellas mismas
establecieron las justicias porque justo incorporan el tema de justicia restaurativa, en donde no solamente el derecho penal es lo que funciona, sino se busca restaurar de cierta manera. Y eso es para mí, por lo menos es donde se debería de iniciar. Como dices, nosotras hemos hecho varios estudios. Hicimos un estudio específico de Ciudad de México y de Oaxaca, donde hay institutos. El de Oaxaca dejó mucho que desear. Hicimos también un estudio, bueno, realmente una compilación de voces de mujeres que cuentan sus experiencias en prisión y saliendo de prisión. Entonces, si me permites, te interrumpo porque tiene mucho que ver esta cápsula que vamos a ver con lo que estás diciendo, claro, y regresamos. Nosotras llevamos a cabo el taller Alzar la Voz por Todas, que tiene una perspectiva de género, cuyo fin es, al final, poder visibilizar, prevenir y detectar la violencia de género que las chicas han vivido desde antes en sus contextos, en su educación, y que hoy siguen viviendo en su día a día. Al final, todo lo que hacemos en este espacio está vinculado. Entonces, los primeros talleres que damos, que es el de arteterapia y yo el de yoga, son una especie como de calentamiento emocional, que se vayan preparando, que se vayan soltando, que vayan conectando a través del cuerpo también y de lo que hacen. Y ya después las reunimos a todas en este espacio a empezar con estas dinámicas que son un poquito más retadoras a nivel emocional, ¿no? Es ir hacia atrás, es tocar traumas, es hacerte consciente de cosas que has preferido dejar a un lado para entonces poderlas resignificar. Y fue difícil en un principio empezar a entrar en esa confianza, que ellas se abrieran. Y creo que lo que más nos funcionó fue abrirnos nosotras primero, empezar a llamar a las chicas por sus nombres, sus apodos o como les gusta que les digan. Y eso fue lo que hizo que entabláramos un vínculo con ellas, que al día de hoy es de muchísima confianza, de muchísima honestidad, y saben que se pueden acercar a nosotras siempre que lo necesiten. Entonces, su atención ha ido cambiando conforme van pasando las sesiones y se ha vuelto mucho más enraizado a lo que hacemos a partir de que generáramos este vínculo con ellas. Entonces, este taller ayuda a visibilizar estas acciones, que ellas puedan empezar a detectarlas como violencia, tener una mejor elección a sus parejas, que puedan educar a sus hijos desde la información de qué es la violencia, cómo hay que tratar al otro, cómo ser una buena pareja. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta que son víctimas de esta violencia porque la tienden a normalizar, la tienden a adaptar como un estilo de vida que está completamente normalizado también en nuestra sociedad. Entrar a estos contextos y conocer cómo viven estas mujeres la violencia de manera constante ha sido para María y para mí un parteaguas también muy fuerte en nuestra realidad, darnos cuenta la gran responsabilidad que tenemos cuando hablamos de estos temas y hacia dónde los queremos llevar, porque muchas veces abrimos muchos temas complicados y muchos temas duros y es necesario saber contener. Entonces, por eso nos sirve la experiencia, para hacer ese golpe. Yo enumeraría 3 puntos importantes para decir por qué las mujeres privadas de la libertad sufren más. Es el estigma, sin duda. Una mujer que comete un delito es mucho más sancionada socialmente. El segundo punto que creo que es muy importante es que las mujeres representan el 5.5% de la población penitenciaria. Tenemos mucho menos cárceles para mujeres. ¿Y esto qué representa? Que las mujeres están mucho más lejanas a sus familias. El otro tema que es muy importante, que también va de la mano de lo mencionado por Mercedes, es el tema de los cuidados. El toparse con la vida en prisión es, wow, es una experiencia que te queda marcado por siempre. Desde tu alma, desde tu piel, desde tu corazón, y lo estás sintiendo. Justo toca el tema, ¿no?, del abandono de la familia. Las mujeres estamos sometidas a quedarte callada, literalmente. A quedarte callada, a no expresarte, si quieres, ni siquiera sentir. Ni siquiera puedes tener el derecho de tener una depresión, porque no lo tienes. Aunque la estés viviendo y lo estés aquí, no puedes tener ese derecho porque puedes pedir una ayuda que no existe. La CANA surge por eso, porque no existen actividades productivas dentro de la cárcel.
No existe realmente un proceso donde ellas puedan tener un proceso educativo real. No existe una atención psicológica personalizada donde realmente puedan trabajar el trauma. Las historias que desde X hemos documentado, que son realmente desgarradoras, ¿no? Sí, claro. Muestran que sí hay atrás los roles de género y una violencia como tal ejercida por los hombres. Hablar de nuestros sentimientos y nuestras emociones dentro de prisión, no se puede. Cuando ellas se ven como capaces de realizar algo, ¿no? De ser creativas, de ser productivas, de hacer algo bonito con sus manos, de su creación. Lo que les han dicho toda la vida es: no puedes, no vales, no eres capaz, eres tonta. Tú puedes crear algo por ti misma cuando tú puedes ser productiva y te das cuenta también de que puedes también ser independiente económicamente. Podemos empoderar de cierta manera a las mujeres, tanto en la parte como emocional como en la parte económica. La manera en la que van a tomar decisiones va a ser diferente, ¿no? La celebración del Día Mundial por iniciativa de otros países y donde se suma México es para hacer conciencia de la importancia de cuidar la salud en general, pero principalmente algo que nos aqueja y nos afecta en nuestro país es la insuficiencia renal crónica. Y esto es derivado o secundario, consecuencia de otras enfermedades, principalmente diabetes mellitus, obesidad, hipertensión y algunas otras enfermedades que se heredan, que se denominan congénitas. Pero hay algo muy importante que en nuestro medio también sucede, que es la presencia de cálculos en los riñones que pueden llegar a afectar el funcionamiento de ambos órganos y llegar en etapas avanzadas a insuficiencia renal. Además, la insuficiencia renal es la tercera causa de fallecimientos en nuestro país y bueno, hay estimaciones que nos hacen ver que hay más de 200,000 personas que requieren de terapia sustitutiva, ya sea diálisis, hemodiálisis o un trasplante renal. Lo importante de la celebración de este día es enviar un mensaje a la ciudadanía, a la población, que hagan conciencia de que la enfermedad renal existe y que no se esperen hasta que la enfermedad avanza, porque es una enfermedad silenciosa, no da síntomas. ¿Qué recomendaciones nosotros hacemos? Tenemos una campaña desde hace un año en donde estamos recomendando a la ciudadanía en general: mantén tu peso ideal, mide constantemente tus niveles de glucosa, lleva una alimentación saludable, evita fumar, realiza actividades físicas diariamente, monitorea tu presión arterial, reduce el consumo de sal en la dieta y consume mucha agua, de ser posible entre 2 y 3 litros de agua al día, no refrescos, agua natural. Evita automedicarte. Y bueno, yo creo que si hacemos esto todos los días y practicamos algunos estudios básicos de laboratorio, como es biometría hemática, química sanguínea, examen de orina y, si se puede, un ultrasonido de los riñones, sería extraordinario para que nosotros podamos saber exactamente en qué condición estamos, máxime si aún en nuestra familia hemos tenido personas que han padecido de los riñones. Qué importante es revisarnos constantemente cuál es nuestro estado de salud, porque si bien la insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa y no presenta síntomas, ahí están las recomendaciones: mantener nuestro peso, hacer ejercicio, comer de manera saludable y de vez en cuando, una vez al año por lo menos, realizarnos un estudio de sangre, de biometría hemática, para saber cómo estamos funcionando. También la salud no hay que descuidarla y es importante este tema. La tercera causa de muerte en nuestro país, la insuficiencia renal. Nati. Pues aquí en las redes sociales nos ponen muchos temas sobre la mesa, Lupita. Nos dice Odette Hernández: debería existir un sistema de talleres productivos y bazares para la venta de los productos generados para que las mujeres puedan ir generando un ahorro para el día de su liberación. Ya lo vemos aquí, la Cana participa en esta vertiente. También nos dicen en una llamada: me gustaría que hicieran una ley más justa para las mujeres, porque muchas de ellas no son culpables de los delitos de los que se les culpan.
fueron obligadas principalmente por sus parejas hombres. Además que ellas son maltratadas en las prisiones más que los hombres. Tris Larix nos dice, las mujeres, madres, hijas, hermanas o esposas, novias que decidieron culparse o ponerse en prisión por defender al esposo, al hermano, al hijo, culpable de algún delito, sufren mucho emocionalmente y por ende su salud mental se ve deteriorada. Y una de las preguntas que más nos ha llegado, una pregunta obligada al hablar de mujeres privadas de la libertad, es esta vertiente de la maternidad, cómo se vive la maternidad dentro de un reclusorio. Y nos dicen, los niños que están con sus madres dentro de los reclusorios reciben apoyo psicológico. ¿Qué pasa si cuando alcanzan una edad en la que ya no pueden estar con la mamá, no hay familia afuera que pueda recibirles? ¿Y a partir de qué edad los niños ya no pueden estar con sus mamás en reclusión? Muy bien, pues vamos a regresar con el tema de las mujeres privadas de su libertad, pero también es el momento del espacio de teatro. Andrés Castuera está con nosotros. Me encanta el título de esta obra, Andrés, porque pues es muy sugerente, es muy sugestivo. Contigo vamos a descubrir exactamente de qué se trata y qué es lo que nos quiere dar a entender este título. Protagonista, una mujer. Cuéntanos, Andrés, bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita, Natalia, amigos y amigas que nos siguen en Diálogos en Confianza? Pues sí, el título no solo es sugestivo, sino que además es para confrontarnos. La pregunta que lleva en el título es, ¿por qué no tengo cama? Así es, ¿por qué no tengo cama? Y es una obra escrita y dirigida por Karen Alicia, una actriz ya de gran trayectoria, que se avienta a escribir ya su primera obra de teatro y protagonizada por Verónica Ramos. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar profundamente la importancia que tiene la cama en nuestras vidas? En la cama vivimos los momentos de mayor soledad, o a veces también tenemos las mejores compañías, pero que después pueden volverse ausencias. En la cama descansamos, lloramos, reflexionamos, también dejamos en toda libertad nuestra vida erótica, nuestra pasión. ¿Y cuántas veces hemos tenido que cambiar de cama? ¿Y por qué nos hemos quedado sin cama? ¿Cuántas mudanzas hemos tenido? ¿Cuántas separaciones? ¿Cuántos momentos de soledad? Y esta es la pregunta que se hace justamente Karen Alicia, además detonada por una anécdota que ahorita escucharán, porque ella misma nos platica el por qué se le ocurrió este título, pero es real que estas mudanzas obligadas por la pandemia, esta pandemia que se prolongó tanto tiempo, pues hizo que muchos nos quedáramos sin la cama, ese lugar que pensamos que tenemos seguro, al que vamos a llegar. Pero ¿qué pasa cuando ese lugar se tiene que vender, se tiene que mover, se tiene que ir o nos lo quitan? Y entonces Karen Alicia nos cuenta la historia de esta mujer a través de 8 camas en su vida. La primera de ellas, que es maravillosa, es desde el vientre. Ella ve el vientre materno como la primera cama en la que nació. Después, una cama de hospital a la que es recibida, la cama de infancia, la cama de adolescencia, las camas que compartimos y que dejamos. Realmente es una historia que, además de original, nos va a llevar desde las emociones más hermosas hasta los recuerdos más tristes, pero sobre todo a preguntarnos qué importancia tiene la cama en nuestra vida. Vamos a ver estas imágenes. Además nos invitaron a la intimidad de un ensayo general. Es maravilloso porque cuando podemos estar ahí en los ensayos es otro el ambiente, porque estamos directamente ahí viendo cómo la actriz, cómo toda la cuestión técnica está sucediendo. Nos invitaron a un ensayo porque estaba por estrenarse. Ya se estrenó. Ahorita les cuento cómo, dónde y por qué. No se pueden perder. ¿Por qué no tengo cama? La vendí para dormir en la de alguien más. Alguien más me dejó. Los de la basura me dieron 20 pesos y con ellos me compré un helado de fresa. Y pues no tenía cama porque la había vendido. Y la había vendido para dormir en la cama de alguien más, pero pues ese alguien más me dejó. Y cuando volví a casa de mis padres, pues el cuarto de mi infancia estaba vacío, no tenía la cama que me había regalado mi hermana, y fue muy feo no ver mi cama y pues dormir en el piso, al ras de piso, dormir en unas colchonetas y pues darme cuenta de cómo un objeto
puede dignificar tu vida y como un objeto representa tantas cosas, como una cama, cómo nos pasa todo en una cama. El número de la estabilidad fue una cama individual. Fue la cama que me vio amar por primera vez. La que mis papás tenían que voltear cada vez que me hacía pipí. La que nunca me juzgó por eso. La que me enseñó que soñamos y dormimos solos. Tenía que inventarme algo para sentirme acompañada. Entonces se me ocurrió pegar estrellas en el techo. De las de plástico, de las que brillan en la noche. ¿Por qué no tengo cama? Es un abrazo. Es un abrazo a nuestro propio ser. Es una forma de reencontrarnos, de descubrirnos. Es esta revolución necesaria para salir de esos momentos en los que creemos ya no poder más, pero siempre hay un momento para nosotros para recobrar fuerza y seguir adelante. El de la foto sin luz. Él. A alguien más lo conocí 2 veces en la vida. En la prepa y hace 7 años. No es un secreto familiar que mi padre, como muchos otros padres, le fuera infiel a mi madre. Un viaje a través de diferentes camas. Va a ser como un brinco por ellas en las que podrá conocer esta forma de cómo este personaje que se llama Alma va transitando por cada una de ellas, y aunque hay este miedo por no dejar huella en cada una, se da cuenta que también es este cúmulo, es estas experiencias, estas sábanas, estas cobijas, estas bases que se suman para lo que ahora es ella. Y la colcha que la cubría era de color sidra rosada. Claro, ahí empezaron mis problemas de amor con güeyes alcohólicos. Por la colcha, los atraía. Pues ahí está. ¿Por qué no tengo cama? La historia de una mujer desde su nacimiento hasta su edad adulta y todas las camas que han formado parte de su vida. De verdad, después de ver esta obra, vamos a regresar a nuestra cama, la vamos a abrazar con mucha fuerza, vamos a valorarla. Y ¿por qué no hacernos la pregunta de qué huellas hemos dejado en las diferentes camas que han formado parte de nuestra vida y en camas de otras personas? Tenemos que cuidar muchísimo ese espacio íntimo, ese espacio de descanso, ese espacio de reflexión, y pretender que las camas que vengan sean camas placenteras y sean camas realmente para nosotros y para nosotras. Pueden irla a ver los martes a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla. Si están en otro lugar que no sea la Ciudad de México, pueden verla en estas funciones híbridas que afortunadamente muchos teatros han decidido conservar después de la pandemia, seguir transmitiendo las funciones para todo el público, pues o que no está en la ciudad o que no puede acudir al teatro. Así que no hay pretexto para no ver Por qué no tengo cama los martes a las 8 ahí en el Teatro La Capilla. Sigan la historia de esta mujer y seguro nos llevaremos una gran reflexión. Aquí nos vemos el próximo jueves igual para seguir hablando de teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11. Así los diálogos en escena. Gracias, Andrés Castora. Nati. Pues Lupita, la pregunta que quedaba pendiente, ¿cómo se ejerce la maternidad en la reclusión? Si los niños tienen acompañamiento psicológico, ¿qué pasa si no hay familiares y a partir de qué edad ya no pueden estar con sus madres dentro del reclusorio? La participación de la familia, que también es muy importante dentro de la reinserción social. Primero, el que tengas a alguien que te espere, claro, que te visite, que esté contigo, que te apoye, que sepas que está de manera permanente. Y luego está este otro aspecto de mujeres que ingresan estando embarazadas y que tienen ahí a sus bebés por cierto tiempo, de acuerdo con lo que marca la ley. ¿Cómo es este aspecto? ¿Cómo se vive dentro de la prisión? Puedo hablar desde lo que yo vi, ¿sí? ¿No? Creo que desde este punto donde llega una mujer embarazada a prisión, no creo, sería hablar de más, pero no creo que reciba la atención médica adecuada, ¿no? A partir desde ahí, que todo el proceso de su embarazo, que tenga, pues, no sé, el seguimiento, vigilar todo su embarazo.
Después de llegan los bebecitos y creo que si bien sabemos que la prisión es un ambiente para nosotras realmente pesado, yo creo que para los bebés puede ser aún más, ¿no? El ver, pero también puede estar el otro lado, porque también lo puedo hablar así, el estar en prisión y escuchar esa vocecita o verlos correr es algo que a ti, a mí como persona, sí te puede llenar de vida. Claro. El ver a ese ser tan pequeñito, tan indefenso, está bonito escucharlos y verlos crecer, pero tampoco está padre el que estén viviendo en una situación así, ¿no? Sí, es un tema creo que muy polémico. Habrá que repensar quién es primero, el derecho que tienes tú a tener a tu bebé como madre o el derecho que tiene el niño a vivir en un ambiente más adecuado, y los dos se necesitan, que esta es la cuestión. Así es. Y ahora que lo comentabas, también me surge esta pregunta. Una vez que las mujeres logran salir de prisión y tienen la oportunidad de reintegrarse porque cuentan con un trabajo que vinieron elaborando incluso estando en reclusión, y que ahora les da la oportunidad de salir y tener un ingreso y continuar con ese ingreso, ¿se les da seguimiento a estos casos? Desde la Cana sí. Nosotros tenemos un programa de seguimiento en libertad. Ahorita participan, me parece que 39 mujeres. Nosotras tenemos, este programa está como compuesto de 3 ejes, ¿no? Atención psicológica, que se le da a todas las mujeres que salen de prisión, y también a los hijos y familiares cercanos que la necesitan. Esta atención es semanalmente y buscamos como pues, buscar su mejoría y ayudarlas a reinsertarse de una mejor manera a la sociedad y a reconstruir muchas veces el vínculo social y familiar, que muchas veces es lastimado o perdido mientras están en la cárcel. Por otro lado, tenemos una parte como educativa, tenemos alianzas con diferentes escuelas, con la Ibero, con el UTEL, para que ellas puedan terminar sus estudios, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, y ya tenemos algunas chicas también en carreras técnicas. Y por último, las canalizamos a empleos formales, ¿no? Algunas de las mujeres que salen, como vieron Adri y Cele, ellas trabajan con nosotras en la oficina. Sin embargo, muchas de ellas están en otros empleos, con a lo mejor algunas empresas aliadas, que justamente tiene mucho que ver con lo que comentaba Isabel, ¿no? Es un tema, el tema de la identificación es un problema súper fuerte. El tema del estigma, de los antecedentes penales, donde para ellas es súper complicado encontrar un trabajo. Entonces, pues bueno, desde la Cana hemos ido haciendo como una red de aliados que buscan realmente la reinserción social, que entienden como el contexto en el que vivieron estas mujeres y que nos apoyan dándoles la oportunidad como para que puedan trabajar ahí. También muchas marcas aliadas de la Cana que trabajan como con nosotras dentro de la cárcel y que una vez que salen las contratan. Sin embargo, falta muchísimo que hacer, ¿no? Porque aquí estoy hablando de 39 mujeres de nuestro programa, y no de la situación que en el país, de todas las personas que salen de la cárcel. Y para mí, personalmente, creo que si no lo puedes ver desde la empatía, de entender que una persona cometió un delito, que su castigo ya lo vivió en la cárcel y que ahora le toca salir. Si no lo puedes ver desde ahí, como sociedad deberíamos de entender que las personas que entran a la cárcel van a salir, ¿no? Si no existen programas reales dentro de los reclusorios y si no existen oportunidades una vez que ellos y ellas salgan, no vamos a poder construir una sociedad más segura. Porque si yo no te doy la oportunidad de reintegrarte a la sociedad, de tener un empleo formal, de seguir con tus estudios, de reconectar con tu familia, de tener una vida social, entonces posiblemente te estoy orillando a que vuelvas a delinquir, ¿no? Entonces, como sociedad también somos responsables de crear estas oportunidades para las personas que salen de prisión. Claro, porque quienes no cuentan con los espacios o con los proyectos o los apoyos dentro de prisión y salen, ¿cuáles son esas oportunidades de reinserción que tienen? ¿Dónde están? ¿A qué puerta van y tocan para que esto comience a ser una realidad? Y empezando a vencer todo lo que viene para una persona que una vez que sale de la cárcel tiene que enfrentar. ¿Cómo cierras, Isabel, el programa? Pues yo diría que urge que el Estado tome cartas en el asunto, que es muy importante los programas como la Cana, pero que no hay que olvidar que el Estado es el responsable de otorgar estos
este tipo de oportunidades a las personas en prisión, que habría que ver en qué falló también el Estado para que las personas delinquen y que, como dice Mercedes, pues tenemos que mirar la responsabilidad de todos. Entonces, que urge programas de reinserción social, que urge incorporar la perspectiva de género en el sistema de justicia, procuración, impartición y sistema penitenciario, porque si no vamos a seguir viviendo una sociedad tan violenta como con hechos como los que vimos de Querétaro, con manifestaciones como las que vimos este 8 de marzo, donde ya todos y todas estamos hartas de la violencia. Entonces tenemos que cambiar el enfoque. Muy bien, gracias. Alicia. Bueno, sí, yo creo que lo que me queda decir es que es importante mirar hacia las mujeres en prisión, crear espacios en donde ellas se puedan sentir realmente seguras de ser quien son, sin ser juzgadas, y pues bueno, concientizar a la sociedad de que somos seres humanos, de que si bien cometimos un delito o no lo cometimos, ya estamos ahí, ¿no? Ya estuvimos ahí pagando esa pena. Pero no quiero que después de la prisión siga pagando una pena, la pena de la discriminación, el rechazo, el estigma y todo eso. Y después de la prisión también crear, ¿no?, más espacios en donde realmente, si está escrito de que la reinserción social va a ser a partir de que salgo, que entonces se creen todos esos espacios para que realmente haya esa reinserción social y no caigamos otra vez en la reincidencia y aparte en las personas que están de verdad, hay mucho que hacer también afuera porque hay gente que realmente lo necesita. Gracias y gracias a la Cana que nos apoyó en el programa. Nati, a ustedes, buen día.